Buenas tardes, mi nombre es Barbarita y estoy aquí por la gracia de Dios. Hoy voy a hablar de un tema bien bonito, se llama los síntomas físicos, emocionales y espirituales del dolor. Voy a trabajar por el libro Abramos el corazón y transformemos nuestras pérdidas. Por este libro que está bien bonito y que vamos a empezar, a partir de hoy vamos a empezar a trabajar cada tema que él nos propone. Una de las cosas que quiero comenzar diciendo es que una de las cosas que el alcoholismo propicia en un hogar, en una familia, y que sabemos que ya por cada persona afectada por esta enfermedad en un hogar puede llegar a enfermar hasta 5 o 6 miembros de la familia. Sabemos que la Organización Mundial de la Salud la ha declarado como una enfermedad y desgraciadamente a las personas que nos ha tocado tanto vivir con el enfermo de esta desgraciada, perdonen la palabra, enfermedad y valga la redundancia, sufrimos tanto como el que la padece. Hoy vamos a hablar del dolor y vamos a comenzar un proceso para ir hablando en este libro del dolor y de las pérdidas. Hoy vamos a hablar sobre qué síntoma físico, qué es el dolor, cuáles son los síntomas que nosotros vamos descubriendo, y en próximos videos, porque lo voy a hacer en secuencia, pues vamos a hablar sobre los síntomas, el dolor, el duelo, las pérdidas, cuáles son, en fin. Y yo les comentaba, el dolor forma parte de las consecuencias de esta terrible enfermedad. Nos produce, en cada familia, nos produce consecuencias, valga la redundancia, que nos van llevando a muchos factores que vamos a ver ahora a continuación y que son casualmente estos síntomas a los que vamos a hacer referencia para poder continuar con esta cadena de temas que vamos a hablar. Pero por supuesto, primero vamos a decir qué cosa es el dolor. Y como todos imaginamos, el dolor tiene varios conceptos, varias secciones. ¿Por qué? Porque está el dolor físico, el dolor por una enfermedad, por una herida, por un accidente, por un golpe, por una caída. Está desde el punto de vista físico, pero está también el dolor psicológico y el dolor emocional, que son diferentes y que ahorita voy a decir algo sobre esto, pero nosotros nos vamos a enfocar más hacia el físico, el emocional y el espiritual. Ahora bien, el dolor es un sentimiento de tristeza, pena o lástima, ¿verdad?, que se experimenta por motivos emocionales y anímicos. Otra parte, estoy hablando de los dolores emocionales. El dolor emocional es una experiencia subjetiva, está aquí, ¿verdad? Subjetiva, en la que la persona tiene una herida psíquica que a veces nadie ve. Por supuesto, es un dolor interno, ¿verdad?, que se va produciendo y que va llevando al sufrimiento de la persona que está padeciendo de este dolor, generando a nivel psicológico, evidentemente, secuelas que van pasando en ocasiones cuando ya se prolonga, lo vamos a ver al final, puede llegar a convertirse, por supuesto, en algo al que sí hay que prestarle atención, al que sí hay que ir a un médico, a un psiquiatra, a un psicólogo, según el estado en que estemos, porque ya requiere mayor atención. Por supuesto, cada lesión cada lesión que nos va dejando este dolor, pues va a ser una secuela que en ocasiones es muy fácil de aliviar, pero en otras no. Entonces, una vez que ya sabemos que el dolor forma parte del proceso que llevamos en una convivencia de un hogar alcohólico, el dolor emocional, repito, pues entonces vamos a comenzar hablando sobre, primero que todo, qué son las emociones. Y las emociones las hemos tocado en muchos temas donde hemos dicho que todos los autores plantean diferentes tipos de emociones, pero casi todos coinciden en que son 6 y que las 6 emociones básicas del ser humano, entre ellas está el dolor. Y en este caso es al que vamos a prestar atención hoy. Por tanto, además, ya vamos viendo que es una emoción. Y recuerden que las emociones son externas, que aunque está aquí adentro, usted lo va a manifestar y lo vamos a ver ahora, que son esos síntomas de los que vamos a hablar. Y que a veces, aunque usted crea que lo está ocultando, sale en alguna actitud suya
en alguna forma de expresión sale siempre eso que usted está sintiendo, que es muy difícil en un hogar con problemas de alcoholismo o de otros estupefacientes que ya conocemos que a veces se unen. Es muy difícil que no haya dolor. Ya si lo vamos viendo como parte de las consecuencias que nos produce esta terrible enfermedad en la familia, pues comenzamos a comprender que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional y al final es con eso con lo que vamos a ir terminando, ¿verdad? O sea, que hay libros, o sea, en el libro Valor para Cambiar te dice la pena es inevitable. Fíjense, es lo mismo. El sufrimiento o la pena es lo mismo porque, por ejemplo, tenemos un concepto que nos dice que en el caso del dolor es sinónimo de pena, de tristeza, de un sentimiento que te va llevando a estar con un estado de ánimo muy bajo, ¿verdad? Y vamos entonces a comenzar a ver cuáles son los síntomas que tiene el dolor, tal y como dice en la página 5 de este libro. Dice, la convivencia con la enfermedad del alcoholismo nos afecta física, emocional y espiritualmente. Se puede describir el sufrimiento de un duelo como algo que nunca se ha sentido antes. Pese a que podemos experimentar síntomas similares, el dolor nos afecta de manera distinta a cada persona, evidentemente. Para algunos la vida se paraliza mientras que otros pueden continuar. Leí este pedacito porque quiero también comenzar diciendo esta parte. Lo que para una persona un dolor puede representar un día, 2, 3, una semana, 15 días, 20 días, para otro puede ser un mes, 2 meses, 6 meses y a veces hasta se extralimita del tiempo permisible para un dolor. Mis amores, como dije que voy a empezar a trabajar con este libro, que lo voy a ir secuenciando, no me voy a adelantar al duelo, pero sabemos que hay muchos tipos de pérdida y que por supuesto estas pérdidas todas conllevan al dolor como emoción. Está la pérdida, por ejemplo, de nuestros sueños, que este libro lo maneja muy bien. Cuando nosotros comenzamos nuestra vida en un hogar donde hay alcoholismo, lo primero que se pierden son los sueños. ¿Pero qué sueños? Esos que tuvimos desde niños, ¿verdad? Los sueños de la infancia se pierden aquellos sueños de juventud que tú tenías en tu cabeza, donde tú decías, yo voy a estudiar una carrera y la voy a ejercer. En muchos hogares alcohólicos eso se pierde. Ni siquiera se puede ejercer lo que tú estudiaste, ¿verdad? También hay pérdida de la parte juvenil, donde tú querías hacer una vida como cualquier joven, pasear, divertirte, quizás hasta con tu pareja, no lo pudiste hacer. Pero peor aún, hay una parte que dice la pérdida por el príncipe azul. Evidentemente, eso es una metáfora que nos quiere decir que cuando toda mujer lo que quiere en su vida es casarse para procrear una familia y seguir el curso de la vida, de la humanidad. Y en un hogar con alcoholismo es muy difícil continuar con una vida medianamente estable, medianamente alegre y medianamente feliz por todas las consecuencias que sabemos que trae esta terrible enfermedad. Entonces ahí está otro de los sueños que perdemos, el haber formado una familia, o sea, casarnos primero y después supongamos que logré casarme. Entonces tener esa familia que yo concebía para crearla, para tenerla bien bonita, para tenerla como Dios manda, como se debe hacer, como la sociedad, ¿verdad? Me da ese derecho de formar una familia para que todo el mundo sea feliz, para que los niños estén bien educados, todo. Ese sueño también se pierde. Por supuesto, estas pérdidas son las que empiezan a producir dolor. Y vamos a decir cuáles son algunos síntomas que nos van llevando a entender que ya tú estás sintiendo dolor por alguna de esas pérdidas. Recuerden que hay pérdidas que no están en esto que yo acabo de decir, pero que van pasando. Tú puedes perder la alegría, tú puedes perder tu socialización,
Tú puedes perder el tener amistades. ¿Por qué? Porque estas situaciones de las cuales no voy a hablar hoy, porque ya hemos hablado en otros momentos de lo que produce el alcoholismo, te va llevando al aislamiento, te va llevando a sentir vergüenza, a no querer llevar a nadie a tu casa, para que no vean a tu familiar en condiciones que a veces no son las apropiadas, y eso va trayendo como consecuencia que nos vaya produciendo más dolor aún del que ya sentimos, porque en este sentido, óiganme bien, hay que diferenciar entre esto que yo voy perdiendo, pero lo que me va produciendo que yo pierda esto. Porque, por ejemplo, hay diferentes tipos de reacciones en los alcohólicos y cada persona que ha tenido en su vida un familiar, pues sabemos cómo actúa el familiar. Y cuando coincidimos algunas veces en algunas características externas, en otras ocasiones nos damos cuenta que no, que lo que para acá puede haber una persona que practique, desgraciadamente tenga, perdón, la enfermedad y sea triste, llega a su casa y no se quiera bañar, casi apenas quiera comer, sea una persona que está sufriendo porque sabe que lo que está haciendo no está correcto, pero no sabe cómo salir. Eso es un tipo de reacción. Pero otros que hemos vivido con otros tipos de alcohólicos, no es esa justamente la reacción. Hay reacciones que son entonces, precisamente como sé que lo que estoy haciendo no es lo correcto, pero tampoco sé cómo salir de eso, no busco la ayuda necesaria, estoy afectando a mi familia, me convierto en culpable yo mismo o yo misma, y entonces reacciono de forma negativa, de forma agresiva. Y son ese tipo de personas que dan golpes, que maltratan física, emocionalmente a su esposa, a sus hijos, a su hermano, a su madre, etc. Y esta es la forma en que nos va llevando a sentir un dolor tan grande que, por supuesto, lo expresamos a veces a la persona que lo produce, el que me lo causa, pero de ahí no se lo expresamos a más nadie. O sea, en una discusión quizás yo saco hacia flote, hacia afuera, todo lo que siento por ti, por lo que tú me estás haciendo, o por lo que yo creo que tú me estás haciendo, porque después me di cuenta que no. Bien, pero sin embargo, de ahí no lo hablo con más nadie, me empiezo a aislar, empiezo a sentir un sufrimiento por dentro, me empiezo a deprimir, ya estoy dando los síntomas del dolor. Me empiezo a deprimir, me callo, no se lo cuento a nadie, lloro con frecuencia. Este llanto con frecuencia me puede ir llevando a la tristeza. La tristeza me puede ir llevando al reflejo en mi cara. Esto me puede llevar constantemente a aislarme para que no me vean, para que no sepan que yo estoy sufriendo, para que no sepan por el dolor que estoy pasando, para que mi madre no me vea, mi padre tampoco, mis amigas tampoco, mis hijos tampoco. Aunque al final te vea todo el mundo, pero tú crees que lo estás haciendo para eso y te aíslas. Generalmente, otro de los síntomas es el enfado. O sea, a veces hay una confusión entre de momento estoy enfadada y de momento estoy triste. Entonces, el dolor provoca una cierta confusión porque me duele lo que me está pasando, me duele, tengo una herida interna, estoy sufriendo, pero no siempre lloro nada más. A veces ese dolor me hace actuar de otra forma. Y en este caso es la ira, es formar algún problema donde no lo hay, porque ya estoy con tanto dolor por dentro y no lo canalizo, que entonces lo tengo ahí y ahí me está haciendo mucho daño. Otro de los síntomas del dolor es la depresión. Un estado depresivo, mis amores, mal trabajado puede llegar a un problema, y eso lo trabajamos en otro audio, por tanto más ahora no lo vamos a hacer en otro video, porque ya hablamos de la depresión, pero sabemos a qué conlleva la depresión y todas las cosas malas que lleva un estado depresivo. También otro síntoma es la angustia. Cuando tú sientes demasiada angustia, tú dices, esto es un síntoma de que estoy atravesando por un dolor. Otro de los síntomas es la sensación de que ya es el fin,
O sea, tú sientes una sensación de que ya, que tú no tienes más nada que hacer, que es tuyo, que ese dolor es tuyo, que nadie te lo va a arreglar, que nadie te lo va a curar, que no va a haber solución, ¿verdad? Recuerden que estamos hablando del dolor como proceso y que puede ser desde la pérdida de un familiar, la pérdida de un trabajo, la pérdida de tu sueño, la pérdida de un matrimonio, la pérdida de una amiga, la pérdida de una relación, cualquiera que sea, ¿verdad? Y estamos hablando de ese dolor como proceso, pero estamos enfocándonos más hacia las consecuencias que trae el alcoholismo en un hogar donde produce mucho dolor, mucho dolor. Recordemos, interno, me lo callo, no lo digo, me voy aislando, me voy poniendo triste, no lo voy diciendo y eso te va sencillamente llevando a un estado muy depresivo donde tú sientes que ya que es el fin, que nadie te va a ayudar, que no te pueden ayudar porque claro, tú no lo dices, crees tú que nadie se da cuenta, ¿verdad? Hay otro síntoma es la creencia de que nunca me voy a recuperar. Hay personas que hasta lo dicen en una pérdida, ahí vamos a suponer que sea una pérdida de un familiar, que te dicen, yo sé que yo nunca me voy a recuperar. Sin embargo, al principio dije, y lo dice este libro, que cada persona asume el dolor de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque cada persona es distinta. A lo mejor lo que para ti es muy, 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 muy duro de llevar, para mí no es fácil, pero es menos duro. Yo, por ejemplo, puedo poner como testimonio la pérdida de mi madre. Cuando yo perdí a mi madre, ella estaba en Estados Unidos y yo estaba en Cuba. Y fue un golpe muy duro, muy duro, muy duro, porque no la vi, no la pude ver, nunca más la pude ver después que me despedí en el aeropuerto. Y el dolor fue muy duro, muy duro. Pero gracias a Dios y a mi poder superior, como yo lo concibo, ya yo estaba en Al-Anon. Y ya yo había trabajado mucho con mis emociones. Yo fui una excelente hija, excelentísima hija. Yo no tenía nada de qué arrepentirme. Pero claro que sufrí mucho al principio porque pensaba en que cuando la despedí en el aeropuerto podía haberla abrazado más. La abracé mucho, pero esas cosas que le empiezan a entrar a uno, tenía que haberla abrazado más, decirle cuánto la amaba. Pero se lo decía por teléfono, nada, esas cosas que le van pasando a uno. Sin embargo, yo lloré a mi madre desconsoladamente un mes, nada más. Al mes paré, oraba mucho, 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 mucho. No dejé de trabajar nada más que los 3 días que dan. Me incorporé con mucha tristeza, con mucho dolor, pero empecé a aplicar mi programa, a no faltar nunca, a madrinarme corriendo y a soltar todo lo que yo sentía. Empecé a quitar cosas que me recordaran a ella, empecé a guardar todas las fotos, porque hay personas que sacan fotos y empiezan, entonces el dolor sigue en aumento, sigue latente, ¿verdad? Eso yo no lo hice, gracias a Dios me dio muy buen resultado. Mis amores, otro de los síntomas que tú te das cuenta, y lo dice este libro, el dolor agota. El dolor cansa, lo dice en la página 6 de este libro. El dolor agota, pero ¿saben por qué? ¿Por qué nos agota? Porque nos hace perder sueño, o sea, agota físicamente. El dolor mental o emocional nos afecta físicamente. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una de esas pérdidas de las cuales yo acabo de hablar, fíjense, en cualquiera de los casos que usted haya perdido algo a alguien o algo de esto que yo he mencionado, fíjense para que vea que si es muy continuo, usted generalmente se pierde el apetito, generalmente se te alteran muchísimo los nervios, comienzas a tomar pastillas para dormir porque no duermes, aunque te tomen las pastillas en la mayor parte de los casos no duerme, lo dice el libro, no lo digo yo, pero no obstante yo también puedo decirle porque lo pasé cuando perdí a mi mamá, que realmente esos primeros días fueron muy, muy tristes, ¿verdad? A veces no hay ganas de ducharse, la persona pierde el deseo de ducharse, pierde el deseo de arreglarse, no quiere contacto, en algunas ocasiones no quiere contacto con nadie, siente que mientras más vengan las personas a su casa a recordarle, o la pérdida, pues, si es un familiar, si es una muerte, o si es el marido, o lo que te está pasando, si alguien lo sabe, entonces tú sientes que mientras más te lo dicen es peor, y tú lo que haces es ir para atrás, por eso te aíslas, ¿verdad? Se pierde generalmente el deseo de trabajar,
se pierde. O sea, en ocasiones tú no quieres saber de las cosas que antes te interesaban, hoy tú sientes que ya no te interesan. Miren, el temor, la confusión y la falta de concentración pueden acompañarnos, claro que sí, durante un tiempo. Fíjense esas tres palabras: temor, confusión y falta de concentración, claro que sí. Pero cuando ya esto se te vaya haciendo muy continuo, entonces ya ahí sí tenemos que buscar ayuda. ¿Por qué? Porque realmente ya estamos pasando a una etapa en la que tú estás sintiendo que ya algo no está funcionando, que el dolor está ahí y claro que sí, y que hay que hacerle frente al dolor y lo vamos a trabajar después. Van a ver cómo hay que hacerle frente al dolor, porque el dolor forma parte de nuestra recuperación, que va a ser posiblemente lo que dé mañana o pasado. Ahora bien, ya dije que cuando el dolor persiste, hay que buscar ayuda. Miren, mis amores, ¿qué nos recomienda Lanón? Y nos recomienda este libro que es tan hermoso. Sencillamente hay que buscar una ayuda espiritual urgente, pero una ayuda espiritual, o sea, a nuestra espiritualidad, a nuestra tranquilidad, buscar paz interior. Aquí dice algo que me encanta. Textualmente dice: si sientes que te apartas un poco de tu poder superior, también es aceptable y transitorio. ¿Por qué? Porque en momentos duros, ¿qué persona no habrá dicho, como lo dije yo, dónde tú estás? Yo le decía a mi Dios, ¿dónde tú estás? Tú no existes, porque si tú existieras, a mí no me pasara esto y esto. Entonces, muchas veces cuando las personas pierden a un familiar, pierden en un accidente, en algo que es de momento, dejan de creer en ese poder superior que sí habían creído. Pero sin embargo, te lo dice este libro, y me encanta porque voy a terminar con eso, porque dice exactamente en la página 6, exactamente dice, a ver, lo tengo aquí, dice, o sea, ya lo había extraído: si sientes que te apartas un poco de tu poder superior, eso también es aceptable y transitorio. Como nos recuerda el programa, esto también pasará. Mis amores, gracias por una vez más estar conmigo, las personas que están, por escucharme. Siempre les recuerdo que si a una persona yo ayudo con mi testimonio, pues créanme que ese es el objetivo, porque siempre estoy en manos de mi poder superior y le pido que me permita ayudar a personas que aún están sufriendo por las consecuencias de la terrible enfermedad del alcoholismo. Y yo siempre con mi experiencia les recuerdo también que no soy profesional de nada que importe aquí en Al-Anon, porque no lo somos. Somos personas que en algún momento de nuestra vida, como yo, que ya hace muchos años no convivo con nadie con esta enfermedad, pero conviví hace más de 20 años, y las consecuencias y las secuelas, claro que aparecen. Les recuerdo una frase en Al-Anon que está en la clausura sugerida: usted puede quedarse con lo que le agrada de lo que yo digo y desechar el resto, porque todo lo que han oído aquí fue dicho con reserva de mi parte. Por tanto, ustedes pueden quedarse así, con lo que quieran nada más, y lo otro ni lo escuchen, ¿verdad? Porque les recuerdo algo bien bonito: el sufrimiento, o sea, la pena es inevitable, pero el sufrimiento es optativo, es opcional. O sea, las cosas de la vida, el dolor, todo, eso es opcional si usted sufre o no por esa pérdida, porque usted puede sufrir un tiempo, pero no toda la vida. Y entonces cuando usted está pasada del tiempo prudencial, entonces está pasando algo. Y es a lo que hay que prestarle atención. Y es a lo que nos dice Al-Anon. Al-Anon nos dice que esto también pasará. Gracias una vez más, y les recuerdo que cuando yo estoy haciendo un video o un audio, le pido a Dios que me bendiga, a este grupo, a las personas que me ven y a mí, que nos bendiga. Y le digo siempre que no nos bendiga poquito, que nos bendiga, ¿saben cómo? Yo me imagino que dirán, sí, ¿cómo? Abundantemente. Gracias